Mi nombre es Marcus, tengo 67 años, soy un vendedor jubilado y vivo aquí en Chicago, Illinois. Lo que voy a contarte hoy es el día en que 35 años de matrimonio se derrumbaron en cuestión de segundos, cuando llegué a casa temprano queriendo sorprender a mi esposa y encontré una escena que jamás olvidaré. Si alguna vez has pasado por el dolor de una traición, o conoces a alguien que haya sufrido algo así, deja un me gusta para animar a este viejo corazón. Suscríbete al canal Cuenta Pendiente para no perderte mis próximas historias de vida. Dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es allá en este momento. ¿Has vivido algo que destruyera tu confianza en alguien a quien amabas? Me alegra enormemente saber desde qué rincón del país y en qué momento del día me estás escuchando. Nací en Birmingham, Alabama, una ciudad donde el olor a barbacoa llena las calles y los biscuits se preparan a mano desde temprano en la mañana. Mi padre era comerciante, un hombre de pocas palabras y mucho honor. Siempre decía que la palabra de un hombre valía más que cualquier papel firmado. Yo crecí viéndolo salir antes de que saliera el sol y regresar cuando la luna ya estaba alta. Pero nunca, en todos esos años, vi a mi madre desconfiar de él. Tenían esa confianza de la vieja escuela, esa certeza de que la otra persona estaba ahí, firme, pasara lo que pasara. Yo era el menor de 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Mi madre preparaba las cenas de los domingos y llenaba la casa con un aroma delicioso. Después de la iglesia nos reuníamos todos a la mesa para comer carne asada, mac and cheese y collard greens perfectamente sazonados. Esos eran los buenos tiempos. Jugábamos en la calle hasta que anochecía, volábamos cometas, jugábamos stickball o baloncesto con una pelota desgastada. Yo era flaco como un palo, pero corría como un potrillo joven. Cuando empecé a trabajar siendo apenas un muchacho, fui ayudante en una ferretería en el centro de Birmingham. El dueño, el señor Henderson, era un hombre justo que me enseñó el valor del trabajo honesto. Yo cargaba bancos, organizaba clavos, tornillos, herramientas. Ganaba muy poco, pero esos pocos dólares que llevaba a casa a fin de mes hacían sentir orgullosa a mi madre. Los guardaba en una lata de galletas y decía que los estaba ahorrando para cuando los necesitara. Al final nunca los necesité. Ella los usó para comprarse un vestido nuevo para la boda de mi hermana mayor. Fue en un picnic de la iglesia donde conocí a Eleanor. Tenía ojos castaños que brillaban como luces de bengala y llevaba una falda colorida que se movía cuando bailaba. Yo me quedé ahí parado como un tonto, simplemente mirándola. Mi hermano mayor me dio un empujón y me dijo que fuera a hablarle, que una mujer tan bonita no iba a esperar a un muchacho tímido. Reuní valor, crucé el patio de la iglesia y le pedí bailar. Ella sonrió, tomó mi mano y, en ese momento, amigo mío, sentí que había encontrado a la persona con la que pasaría el resto de mi vida. Salimos juntos durante algunos años. Yo caminaba hasta su casa, que estaba en lo alto de una colina, todas las tardes. Nos sentábamos en el porche, bebíamos té dulce y hablábamos de todo. Ella me contaba sus sueños de tener su propia casa, de tener hijos, de envejecer conmigo. Yo le prometía que trabajaría duro para darle todo eso. Y se lo prometía desde el corazón, creyendo que sería para siempre. Eleanor era dulce y cariñosa, me hacía reír, mi familia la adoraba y la suya me recibió con los brazos abiertos. Nos casamos una tarde de verano, en la misma iglesia donde nos conocimos. Mi madre lloró durante toda la ceremonia, y mi padre, aun siendo un hombre serio, me apretó la mano con fuerza y me dijo que estaba orgulloso. Eleanor se veía hermosa con aquel vestido sencillo que parecía hecho a su medida. No teníamos dinero para una luna de miel, así que pasamos el fin de semana en un hotel sencillo cerca de Birmingham. Y aún así, yo era feliz. Dios mío, era tan feliz. Pensaba que tenía todo lo que un hombre podía desear. Poco después de casarnos, nos mudamos a Chicago, donde conseguí un mejor trabajo como vendedor en una tienda de electrodomésticos. La ciudad era más grande, tenía más oportunidades. Alquilamos un pequeño apartamento, pero era nuestro. Eleanor consiguió trabajo en una fábrica textil cosiendo ropa.
Trabajamos duro, ahorramos cada dólar. Los primeros años fueron difíciles, pero estábamos juntos y eso bastaba. Poco a poco ahorramos dinero y compramos nuestra propia casa, una vivienda sencilla de 2 plantas, con 3 habitaciones, en un vecindario tranquilo. Fue el día más feliz de nuestras vidas cuando recibimos las llaves. Tuvimos 2 hijos. El mayor, Raymond, se parecía a mí, callado y trabajador. Judy, la menor, era como su madre, habladora y llena de energía. Yo trabajaba mucho, salía temprano y volvía tarde, pero siempre que podía llevaba a los niños a pescar al lago o al parque a volar cometas. Eleanor cuidaba de la casa, de los niños, de mí. Preparaba ese asado que tanto me gustaba, y en las noches frías de invierno nos acurrucábamos bajo las mantas escuchando el viento golpear la ventana. Yo creía que habíamos construido algo sólido, algo que nada podría derribar. Pero la vida, amigo mío, tiene su manera de enseñarnos que nada está garantizado para siempre. Los años pasaron y la vida siguió con ese mismo ritmo. Yo seguí trabajando como vendedor, ahora en una tienda más grande de muebles y electrodomésticos en el centro de Chicago. Era un trabajo que exigía dedicación. Siempre debía estar disponible para los clientes, hacer visitas, cerrar ventas. Muchas veces salía de casa antes de las 8 de la mañana y regresaba después de las 7 de la noche. Los sábados trabajaba hasta el mediodía. Pero no me quejaba, porque cada comisión que ganaba era para mejorar nuestra vida, para darle comodidad a Eleanor y a los niños. Eleanor se quedó algún tiempo en la fábrica, pero cuando los niños crecieron un poco, dejó de trabajar afuera. Decía que quería cuidar mejor la casa y estar presente cuando los niños llegaran de la escuela. A mí me pareció perfecto, porque el ritmo diario ya era pesado para ella y yo ganaba lo suficiente para mantener a la familia. La casa siempre estaba ordenada, la comida lista a su hora, la ropa lavada y planchada. Eleanor era una buena ama de casa, nunca lo dudé. Raymond creció y se convirtió en un joven responsable. Estudió ingeniería, consiguió un buen trabajo en Atlanta y se mudó allá. Judy tomó otro camino. Se casó joven con un muchacho de aquí mismo, de Chicago. Ella nos dio 2 preciosos nietos. La vida siguió su curso, los años continuaron pasando y Eleanor y yo nos quedamos solos en aquella casa tan grande. Los hijos tenían sus propias vidas, venían a visitarnos de vez en cuando, pero la rutina éramos solamente nosotros 2. Fue por esa época cuando comenzaron a aparecer las primeras señales, pero, ciego como estaba, no vi nada. Eleanor empezó a arreglarse más, a usar ropa diferente, a teñirse el cabello con más frecuencia. Yo lo encontraba hermoso, pensaba que estaba cuidándose, sintiéndose bien consigo misma. También comenzó a salir más. Decía que iba a casa de unas amigas, que daba paseos por el parque, que había empezado a asistir a un grupo de manualidades en la iglesia. Yo la animaba, le decía que era bueno que tuviera sus actividades, que no debía quedarse en casa esperando a que yo regresara. Nuestro vecino Byron se había mudado a la casa de al lado unos 3 años antes. Era un hombre joven, soltero, trabajaba con computadoras o algo de esas cosas modernas que yo no entendía muy bien. Era educado, siempre nos saludaba y ofrecía ayuda cuando necesitábamos cargar algo pesado. La verdad, me caía bien. Parecía un buen vecino. A veces conversábamos en la entrada. Él me preguntaba cómo iba el trabajo y yo le preguntaba cómo iban sus cosas. Un buen tipo. Jamás imaginé que Eleanor y Byron también habían empezado a conversar más. Ella me contó que él le había pedido ayuda con algunas cosas de la casa, que no sabía cocinar muy bien y que ella le había dado unos consejos. Me pareció algo natural, cosas de vecinos, simple convivencia. Varias veces llegué a casa y ella mencionaba que había llevado un plato de comida a Byron porque, según decía, el pobre vivía a base de comidas congeladas. Incluso bromeé con eso, le dije que era demasiado buena y que cuidaba de todo el mundo. Nunca se me cruzó por la mente que pudiera significar algo más. Hubo un tiempo en que Eleanor empezó a irritarse más conmigo. Se quejaba de que yo trabajaba demasiado, de que nunca estaba en casa, de que ya no hablábamos como antes.
Yo trataba de explicarle que necesitaba trabajar, que las cuentas no se pagaban solas, que lo hacía por nosotros. Pero ella insistía. Decía que yo ya era mayor, que podía bajar el ritmo, que teníamos lo suficiente. No entendía de dónde venía esa inquietud suya, esa súbita inconformidad con la vida que habíamos construido juntos. Empecé a notar también que estaba más distante en la cama. Antes todavía teníamos esos momentos de cariño, de intimidad, incluso después de tantos años juntos. Pero aquello empezó a enfriarse. Siempre tenía una excusa, un dolor de cabeza, cansancio, alguna molestia. Yo lo respetaba, no insistía. Pensaba que era la edad alcanzándonos a ambos, algo natural. Pero en el fondo me molestaba. Me dejaba una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera mal, aunque no lograba identificar qué. Un día llegué más temprano porque había cerrado una venta importante y mi jefe me dejó salir. Era media tarde, algo rarísimo en mi rutina. Cuando entré, la casa estaba en silencio. Llamé a Eleanor, pero no respondió. Subí las escaleras, fui al dormitorio y allí estaba, mirando su teléfono, sobresaltada al oírme entrar. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, que solo estaba distraída. Pero noté cómo escondió el teléfono muy rápido, como si no quisiera que yo viera lo que estaba haciendo. Eso me dejó con una duda clavada en el estómago, pero no dije nada. Pensé que estaba siendo paranoico, desconfiado sin motivo. Las semanas pasaron y esa inquietud dentro de mí no hizo más que aumentar. Intenté hablar con Eleanor. Le pregunté si estaba bien, si era feliz, si necesitaba algo. Ella siempre respondía que sí, que todo estaba perfecto, que yo estaba imaginando cosas. Pero sus ojos no decían lo mismo. Había algo distinto en ella, una agitación, una ansiedad que yo no entendía. Y esa mala sensación no me abandonaba. Pero yo estaba acostumbrado a confiar, criado con esos valores antiguos de que el matrimonio era para siempre, y no quería creer que lo que cruzaba por mi mente pudiera ser cierto. Pasaron los meses y ese mal presentimiento solo crecía. Intenté ignorarlo, convencerme de que todo era producto de mi imaginación, que estaba en mi cabeza. Pero había algo en el aire, una tensión que no sabía explicar. Eleanor estaba cada vez más distante, más irritada por cualquier cosa. Si yo llegaba y comentaba que la cena estaba rica, ella ponía los ojos en blanco. Si sugería ver una película juntos, decía que estaba cansada. Si intentaba conversar, respondía con frases de una sola palabra, como si hablar conmigo fuera un sacrificio. Empecé a notar cambios físicos también. Había perdido peso, usaba más maquillaje, llevaba perfumes que yo nunca había sentido antes. Un día llegué a casa y tenía el cabello teñido en un tono más claro. Estaba muy arreglada, con una blusa nueva que no reconocí. Le pregunté si había comprado ropa nueva y me dijo que la había encontrado en oferta. La elogié, le dije que se veía hermosa. Pero casi no me miró, murmuró un gracias seco y se fue a la cocina. Eso dolió. Dolió porque comprendí que no se arreglaba para mí. Se estaba arreglando para otra cosa, o peor, para otra persona. Byron, nuestro vecino, empezó a estar cada vez más presente en nuestras vidas. Aparecía con más frecuencia, siempre con alguna excusa, que necesitaba una taza de azúcar, que su internet no funcionaba y quería saber si el nuestro estaba bien, que había preparado demasiado café y nos traía un poco. Me parecía normal, simple amabilidad. Incluso me agradaba. Vivir cerca de gente educada siempre es bueno. Pero Eleanor se emocionaba demasiado cuando él aparecía. Sus ojos brillaban de un modo que ya no brillaban cuando me miraba a mí. Una tarde llegué del trabajo y encontré a los dos conversando en la entrada. Reían, parados demasiado cerca el uno del otro. Cuando me vieron, se separaron de inmediato y Byron inventó alguna excusa, dijo que ya se iba. Eleanor entró en la casa antes que yo y sentí un peso enorme en el pecho. Le pregunté de qué hablaban y ella dijo que de tonterías, que Byron había contado un chiste. Pero no me dijo cuál era el chiste, y eso estuvo dando vueltas en mi cabeza toda la noche.
Empecé a prestar más atención. Noté que, cuando yo salía para trabajar temprano en la mañana, muchas veces Byron también salía. Pero él trabajaba desde casa, así que ¿por qué estaba saliendo a la misma hora que yo? Y cuando regresaba temprano alguna vez, lo veía llegar poco después, como si hubiera salido apresurado de algún lugar. Eso no tenía sentido, o tenía todo el sentido del mundo, pero yo no quería verlo. Una noche, Eleanor estaba duchándose y su celular empezó a sonar sobre la mesa de la cocina. Miré de reojo y vi el nombre de Byron en la pantalla. Mi corazón se aceleró. Me quedé ahí, quieto, mirando el teléfono sonar y sonar hasta que dejó de hacerlo. Pensé en contestar, en revisar los mensajes, pero algo me detuvo. Era miedo. Miedo de confirmar aquello que, en el fondo más profundo de mi alma, ya sospechaba. Cuando Eleanor salió del baño, le pregunté si había sonado el teléfono y me dijo que no había escuchado nada. Una mentira. Estaba seguro de que era una mentira. Después de ese día, empecé a notar más cosas. Eleanor comenzó a salir con más frecuencia, siempre con excusas ya preparadas, que iba al mercado, que pasaría por la casa de una amiga, que daría un paseo por el parque. Y cada vez que salía, tardaba horas en regresar. Yo la llamaba al celular y tardaba muchísimo en contestar, o no contestaba en absoluto. Más tarde enviaba un mensaje diciendo que estaba ocupada. ¿Ocupada haciendo qué? No lo pregunté, porque tenía miedo. Miedo de la respuesta. Miedo de explotar, de hacer un escándalo, de destruirlo todo sin tener la certeza. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando encontré una nota en su cajón. Yo no estaba buscando nada, lo juro por Dios. Estaba guardando ropa limpia en el closet cuando vi un pedazo de papel doblado entre sus blusas. Lo tomé sin pensar, lo abrí y leí. Eran solo unas pocas palabras escritas a mano. Hoy fue especial. Gracias por todo. B. La letra era de hombre. Firme, inclinada. Aquella B solo podía ser de Byron. Mis manos temblaban, la vista se me nubló. Me senté al borde de la cama con ese papel en la mano y sentí un dolor tan grande en el pecho que pensé que iba a darme un infarto ahí mismo. No enfrenté a Eleanor en ese momento. No pude. Volví a colocar la nota en su sitio, acomodé la ropa y salí de la habitación. Me fui a la sala, me senté en el sillón, encendí la televisión, pero no estaba viendo nada. Solo escuchaba la sangre martillando en mis oídos, solo sentía ese nudo en la garganta, esas ganas de llorar y gritar al mismo tiempo. Pensé en todo lo que habíamos construido juntos, los años de trabajo duro, las promesas que nos hicimos, los hijos que criamos, los momentos felices que compartimos. Y todo eso estaba siendo destruido por culpa de un vecino. Un hombre que podría ser su hijo. Eleanor entró en la sala y me preguntó si quería cenar. Le dije que no tenía hambre. Insistió, dijo que había preparado algo rico, pero volví a negarme. Se quedó mirándome un momento y sentí el peso de la culpa en su mirada. Pero no dijo nada. Encogió los hombros y volvió a la cocina. Me quedé ahí, solo, pensando qué hacer. ¿Debía enfrentarla? ¿Debía ir a buscar a Byron y partirle la cara? ¿Debía fingir que no sabía nada y seguir viviendo esa mentira? Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Necesitaba estar seguro. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba ocurriendo. No podía seguir viviendo en esa agonía, en esa duda que me estaba consumiendo por dentro. Así que planeé algo. En las próximas semanas iba a crear una oportunidad para atraparlos juntos. Iba a fingir que viajaría por trabajo o que saldría a hacer algún trámite, pero en realidad me quedaría vigilando. Iba a descubrir la verdad de una vez por todas. Porque 35 años de matrimonio no podían terminar así, basados en sospechas y notas escondidas. Necesitaba pruebas concretas. Y cuando las tuviera, entonces tomaría una decisión. Pasé los días siguientes planeándolo todo hasta el más mínimo detalle. No podía fallar. No podía dejar escapar ninguna señal de que sospechaba algo.
Seguí actuando normal en casa, hablándole a Eleanor como siempre, saliendo al trabajo a la misma hora de siempre, volviendo a la hora habitual. Pero por dentro estaba hirviendo, la rabia, la tristeza, la ansiedad, todo mezclado en un torbellino que no me dejaba dormir bien. El jueves por la noche, durante la cena, lancé el anzuelo. Comenté, como si fuera algo sin importancia, que había surgido una oportunidad para cerrar una gran venta en Detroit y que tendría que viajar temprano el viernes por la mañana. Eleanor levantó la mirada del plato y juro que vi un brillo distinto en sus ojos. «¿Cuántos días estarás fuera?», preguntó, intentando parecer desinteresada, pero yo noté la ansiedad en su voz. «Regresaré el sábado por la noche», respondí observando cada una de sus reacciones. «Ah, está bien», dijo, volviendo a comer. Pero vi cómo la comisura de su boca se curvó en una media sonrisa que intentó ocultar. En ese instante, el estómago se me revolvió. El viernes por la mañana, preparé mi pequeña maleta, la misma que siempre llevaba en los viajes cortos. Guardé algo de ropa, mi neceser, fingí que realmente me estaba alistando. Eleanor estaba en la cocina preparando café, demasiado tranquila para alguien cuya vida estaba a punto de derrumbarse. Bajé con la maleta, tomé el café rápidamente, le di un beso frío y me fui. Subí al coche, lo encendí, la saludé con la mano y arranqué. Pero no fui a Detroit. Di la vuelta a la manzana, estacioné el coche 3 calles más allá, en un lugar donde nadie pudiera verme, y regresé caminando por un terreno baldío que daba a nuestra calle. Me escondí ahí, agachado entre unos arbustos viejos, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todo el mundo podría escucharlo. Desde ese punto tenía una vista perfecta de la casa de Byron y de la entrada de mi propio hogar. Esperé 15 minutos, media hora, 40 minutos. Nada. Empecé a pensar que estaba loco, que estaba haciendo algo absurdo, escondido como un delincuente cerca de mi propia casa. Pero entonces vi la puerta de mi casa abrirse. Era Eleanor. Miró a los lados, como quien se asegura de que nadie la esté observando. Cruzó la entrada y fue directo a la casa de Byron. La sangre se me heló. Las piernas me temblaron tanto que casi caigo. La vi tocar el timbre. La puerta se abrió. Byron apareció, le sonrió, y ella entró. La puerta se cerró detrás de los dos. Me quedé ahí paralizado, incapaz de moverme, incapaz de pensar con claridad. ¿Cuánto tiempo estuve así? No lo sé. Podrían haber sido 5 minutos o 5 horas. Solo podía mirar esa puerta cerrada, imaginando lo que estaba pasando ahí dentro, sintiendo un dolor tan profundo que no sé ni cómo explicarlo. Pero aún no tenía suficiente prueba. Así que esperé un poco más, reuní mis fuerzas, salí de allí sin ser visto y me fui a una cafetería en el centro. Pedí un café, intenté tranquilizarme, miré la hora en mi reloj, era casi mediodía. Decidí volver a casa. Iba a ejecutar la sorpresa que había planeado. Llegaría de repente, sin avisar, y vería con mis propios ojos lo que estaba pasando. Regresé a casa a media tarde, alrededor de las 3. Aparqué el coche en la entrada muy despacio, sin hacer ruido. Tomé las llaves, abrí la puerta principal con todo el cuidado del mundo y entré al salón en silencio. La casa estaba callada. Demasiado callada. Subí las escaleras y fue entonces cuando escuché gemidos. Gemidos fuertes que venían de mi dormitorio. Mi dormitorio. Nuestra cama. El lugar donde Eleanor y yo habíamos dormido juntos durante 35 años. Corrí el resto de los escalones con el corazón explotándome en el pecho. Llegué al pasillo y los gemidos eran aún más fuertes. Eran de ella. Reconocía esa voz, pero jamás la había escuchado gemir así conmigo. Nunca. Fui hasta la puerta del dormitorio e intenté abrirla. Estaba cerrada con llave. Cerrada desde dentro. En mi propia casa. La puerta de mi propio dormitorio estaba cerrada con llave, y mi esposa estaba ahí dentro con otro hombre. Golpeé la puerta con fuerza, golpeando la madera. «Eleanor, abre esta puerta», grité,
mi voz saliendo cargada de pura rabia. Los gemidos se detuvieron al instante. Silencio total. Entonces escuché su voz agitada, temblorosa. Cálmate, Marcus, espera, estoy terminando de arreglar el cuarto. ¿Terminando de arreglar el cuarto? ¿De verdad pensaba que yo era un idiota? ¿Que no sabía lo que estaba ocurriendo ahí dentro? Abre esta puerta ahora mismo, Eleanor. Grité de nuevo, golpeando más fuerte. Pero no abrió. Solo repetía que esperara, que estuviera calmado, inventando excusas ridículas. Fue allí cuando perdí el control. Retrocedí un paso y me lancé contra la puerta con toda la fuerza que tenía. La madera vieja crujió, pero no cedió. La embestí otra vez. Y otra vez. Y en el cuarto intento, la puerta estalló con un estruendo. La cerradura salió volando, pedazos de madera se dispersaron por el suelo. Y allí estaba la escena que nunca olvidaré mientras viva. La cama hecha un desastre, las sábanas tiradas en el piso, las almohadas por todas partes. Eleanor estaba en bata, con el cabello desordenado, la cara roja y sudorosa. Parada en medio de la habitación, mirándome con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta, tratando de decir algo pero sin poder. «Te dije que estaba ordenando», gritó desesperada. «Arruinaste la sorpresa». ¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa?, pregunté, mirando a mi alrededor. No había ninguna sorpresa. Solo una cama deshecha y una mujer mintiendo para engañarme. «¿Dónde está?», pregunté con una voz baja y peligrosa. «¿Dónde está él?». Ella intentó fingir inocencia, pero sus manos temblaban. «Sabes muy bien de quién hablo», dije, dando un paso hacia ella. Entonces empecé a buscar. Abrí el closet, nada. Fui al baño, miré detrás de la cortina de la ducha, vacío. Volví al dormitorio, revisé detrás de las cortinas de la ventana, nadie. Eleanor permanecía de pie, observándome, con la cara de quien cree que ya se salvó, de quien piensa que no voy a encontrar nada. Pero yo conocía cada rincón de esa casa. Y había un lugar que ella no había recordado. Me agaché, miré debajo de la cama, y ahí estaba. Byron. Nuestro vecino. El joven educado al que saludaba todas las mañanas. Estaba acurrucado bajo mi cama, vestido únicamente con boxers, los ojos desorbitados de miedo, sudando frío, mirándome con una expresión de terror absoluto. Por un segundo nos quedamos mirándonos, él ahí abajo, yo aquí arriba. Y luego sentí una oleada de ira tan grande que pensé que iba a explotar. «Sal de ahí abajo», le dije, con la voz temblando de rabia. «Sal. De ahí. Ahora». Byron quedó paralizado unos segundos, como una rata acorralada sin saber qué hacer. «Te dije que salieras de ahí», grité. Entonces empezó a arrastrarse fuera de la cama, boca abajo, patético, cobarde, ridículo. Cuando por fin se puso de pie, apenas en ropa interior, intentó hablar. «Señor Vance, ¿puedo explicar?» «¿Explicar qué? ¿Que estabas debajo de mi cama? ¿En mi casa? ¿Después de acostarte con mi esposa, por accidente?» Di un paso hacia él y retrocedió, pegándose contra la pared. Quise golpearlo. Quise romperle la cara. Quise hacerle sentir una mínima parte del dolor que yo sentía. Mis manos se cerraron en puños, mis músculos se tensaron, todo mi cuerpo estaba listo para atacar. Pero entonces lo miré de nuevo. Un hombre de menos de 40 años, un cobarde escondiéndose bajo una cama como un perro sin vergüenza. Y entendí que no valía la pena. No valía mi rabia. No valía mi tiempo. No valía absolutamente nada. «Toma tu ropa y lárgate de mi casa», le dije, con una voz baja pero firme. Byron corrió hacia la silla donde había dejado sus pantalones y su camisa. Se vistió con tanta prisa que tropezaba con sus propias piernas. Estaba nervioso, tembloroso. Eleanor seguía allí, de pie, muda, pálida como un papel, sin quitarme los ojos de encima. «Señor Vance, perdón, yo,
intentó hablar Byron mientras se ponía la camisa. Cállate y lárgate antes de que cambie de opinión, le dije, señalando la puerta. Corrió escaleras abajo tambaleándose y escuché la puerta principal cerrarse de un golpe. Me quedé allí, solo con Eleanor. El silencio era tan pesado que parecía que el aire se había vuelto espeso. Ella abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. No, dije. No digas nada ahora. No intentes explicar. No inventes excusas. Ella cerró la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que ha sido descubierta. De alguien que sabe que lo perdió todo. Miré alrededor del cuarto. Nuestro cuarto. El lugar donde compartimos tantos momentos, donde nuestros hijos fueron concebidos, donde hablamos de sueños, planes, el futuro. Y ahora todo estaba manchado. Sucio. Destruido. Sabía que nunca podría entrar allí otra vez sin ver esa imagen. Byron bajo la cama, Eleanor en bata, las sábanas en el piso, la traición marcada en cada detalle. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, sin poder mirarla todavía, con la vista perdida en la habitación. Eleanor permaneció en silencio. Te pregunté cuánto tiempo, grité, girándome hacia ella. Ella dio un salto del susto y empezó a llorar más fuerte. 2 años, susurró entre sollozos. 2 años, Marcus, empezó hace 2 años. 2 años. 730 días. Mientras yo trabajaba, mientras me esforzaba por darle comodidad, mientras creía que aún teníamos un matrimonio, ella estaba con él. Con nuestro vecino. Un muchacho que podría haber sido su hijo. ¿Por qué? Pregunté, y esta vez mi voz salió débil, rota. ¿Por qué, Eleanor? ¿Qué hice tan mal? Ella se secó la cara con las manos, respiró hondo y me miró a los ojos. Tú no hiciste nada mal, Marcus. El problema es que no hiciste nada. Siempre estabas trabajando, siempre cansado, siempre ocupado. Ya no hablábamos, ya no salíamos, ya no teníamos nada. Me sentía sola, y Byron, él me daba atención. Me hacía sentir viva otra vez, me hacía sentir mujer. Esas palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. ¿Yo no la hacía sentir mujer? Yo, que había trabajado como un condenado toda mi vida para darle un buen hogar, comida en la mesa, comodidad, seguridad. Yo, que había sido fiel todos esos años, que jamás miré a otra mujer, que honré cada promesa que le hice el día de nuestra boda. Y ella necesitaba sentirse mujer en los brazos de un muchacho sin responsabilidades, que vivía de trabajos en computadora sin saber lo que era sudar para ganarse el pan. Eres patética, le dije, y vi cómo se encogía ante esa palabra. Cambiaste 35 años de matrimonio, una familia, todo lo que construimos juntos, por un romance barato con un vecino. ¿Y sabes qué es lo peor? Que lo hiciste en nuestra cama, en nuestra casa, en el lugar que era nuestro. Ella siguió llorando, pero no dijo nada. Tampoco había nada que decir. Le di la espalda y bajé las escaleras. Fui al salón, tomé mi celular y llamé a Ray, nuestro hijo. Cuando respondió, intenté mantener la voz firme. Hijo, necesitas venir a casa ahora. Es urgente. Por mi tono, entendió que era algo serio. Dijo que saldría de Atlanta de inmediato. Colgué y me senté en el sillón, con la cabeza entre las manos, tratando de procesar todo. Eleanor bajó después de un tiempo, ya vestida, el cabello recogido en una coleta. Intentó sentarse a mi lado, pero me aparté. No me toques, le advertí. Ella se quedó en medio del salón, perdida, sin saber qué hacer. Marcus, podemos hablar de esto, podemos intentar resolverlo. ¿Resolver? Solté una risa amarga, sin ningún humor. ¿Tú crees que hay algo que resolver? Me traicionaste durante 2 años. 2 años. Te acostaste con otro hombre en nuestra cama. Me mentiste cada día. Pretendías que todo estaba bien mientras me apuñalabas por la espalda, ¿y ahora quieres resolverlo?
Negué con la cabeza. No queda nada por resolver, Eleanor. Se acabó. Nosotros se acabó. Ella empezó a llorar otra vez, esta vez con desesperación. Por favor, Marcus, por favor, no hagas esto. Cometí un error, lo sé, pero podemos superarlo, podemos ir a terapia, podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo cómo? La interrumpí. Cada vez que te mire voy a recordar esa escena. Cada vez que pasemos frente a la casa de Byron voy a recordar que estuviste con él. No hay manera de borrar esto, Eleanor. No la hay. El resto del día transcurrió como en una niebla. Ray llegó de Atlanta al caer la tarde, y cuando le conté lo ocurrido, vi a mi hijo llorar por primera vez desde que era niño. Abrazó a su madre, porque en el fondo aún la quería. Pero me miró con una tristeza profunda y dijo: «Papá, entiendo si quieres divorciarte. Nadie merece pasar por esto». También avisamos a Judy. Llegó con los nietos, y cuando supo la verdad, casi no pudo mirar a su madre. Esa noche mandé a Eleanor a dormir en la habitación de invitados. Jamás volvería a compartir una cama con ella. Yo pasé la noche en vela, solo, en un cuarto que de pronto parecía una tumba, pensando en cómo mi vida se había puesto de cabeza en cuestión de horas, pensando en cómo 35 años podían destruirse tan fácilmente, pensando en cuán ciego, ingenuo y tonto había sido. El lunes por la mañana, lo primero que hice fue llamar a un abogado. Un compañero de trabajo me había recomendado uno bueno, especializado en divorcios. Concerté una cita para ese mismo día y, alrededor de las 10 de la mañana, estaba sentado en una oficina fría como un congelador, contándole toda la historia a un hombre de traje gris que escuchaba mientras escribía en una libreta amarilla. Cuando terminé, él se quitó las gafas, se frotó los ojos y dijo: «Señor Vance, tiene fundamentos de sobra para pedir el divorcio por adulterio». «¿La casa está a nombre de quién?» Respondí que estaba a mi nombre. «Perfecto. Vamos a asegurarnos de que usted conserve todo lo que le corresponde». Volví a casa con una carpeta llena de documentos para firmar, papeles para sacar copias, instrucciones legales. Eleanor estaba sentada en la cocina cuando regresé, con una taza de café frío delante de ella, el rostro hinchado de tanto llorar. Cuando me vio entrar, intentó hablarme, pero pasé de largo. Subí al dormitorio y empecé a separar mis cosas de las suyas. Mi ropa interior, mis calcetines, mis zapatos, mis documentos personales, mis objetos preciados, el reloj que mi padre me había dado antes de morir. Lo guardé todo en maletas y bajé. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Eleanor al verme bajar con las maletas. «Me voy», respondí sin mirarla. «Voy a quedarme unos días en casa de Judy hasta que encuentre un lugar para vivir. Puedes quedarte aquí hasta que el divorcio sea definitivo, pero después tendrás que buscar otro sitio. La casa es mía». Ella abrió la boca para protestar, pero continué. «Y otra cosa, Eleanor, no intentes contactarme. Todo lo que tengas que decir, se lo dices a mi abogado. Aquí tienes su número». Dejé una tarjeta sobre la mesa y seguí caminando hacia la puerta. «Marcus, espera», gritó, corriendo detrás de mí. «¿No podemos al menos hablar? ¿Intentar entender lo que pasó?» Me detuve en la puerta, giré hacia ella y la miré a los ojos. Esos ojos que un día me parecieron hermosos. Esos ojos que ahora solo me provocaban rechazo. «Lo que pasó es que me traicionaste durante 2 años con un hombre que vive a 10 metros de nuestra casa. Lo que pasó es que destruiste 35 años de matrimonio, a toda una familia, porque querías sentirte mujer. Lo que pasó, Eleanor, es que lo elegiste a él en lugar de a mí. Así que no. No tenemos nada más de qué hablar». Salí y di un portazo. Guardé las maletas en el coche y me fui directo a la casa de Judy, aquí en Chicago, ya que Ray tuvo que regresar a Atlanta. Judy me había ofrecido su habitación de invitados. Durante el trayecto hasta su casa, lloré. Lloré como un condenado, con las lágrimas corriéndome por la cara, nublándome la vista, obligándome a detenerme 2 veces en el arcén porque no podía ver bien la carretera. Lloré por la vida que había perdido,
por el matrimonio que había terminado, por la confianza que había sido destruida. Lloré porque me sentía viejo, cansado y usado. Lloré porque no sabía cómo iba a reconstruir mi vida. Cuando llegué, Judy me recibió con un abrazo fuerte. Había preparado la habitación para mí, puso sábanas limpias en la cama, toallas frescas en el baño. Su esposo intentó animarme, hizo una comida especial, pero apenas pude comer. La comida no bajaba, se me atascaba en la garganta. Todo me sabía a ceniza, a vacío. Después de cenar, fui a la habitación, me acosté en la cama y me quedé mirando el techo. Incapaz de dormir, incapaz de pensar con claridad, sintiendo únicamente ese dolor enorme en el pecho que no se iba. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. Me despertaba sin ganas de levantarme, sin ganas de hacer nada. Judy intentó animarme, me llevaba a caminar al parque, me hacía compañía, hablaba conmigo, pero nada funcionaba. Yo estaba roto por dentro. Mi celular no dejaba de sonar. Era Eleanor llamando 10, 20 veces al día. Enviaba mensajes diciendo que me amaba, que había cometido un error, que quería pedir perdón. Bloqueé su número. No quería escucharla, no quería saber nada. Ray también llamaba todos los días, preocupado. Había hablado con su madre, escuchado su versión, pero dejó claro que estaba de mi lado. Papá, lo que mamá hizo es imperdonable. No tiene justificación. Entiendo que se haya sentido sola, pero eso no le da derecho a traicionarte así. Sus palabras me dieron un poco de consuelo. Al menos mis hijos sabían quién era la víctima y quién era la culpable en esta historia. Después de unas 2 semanas viviendo en casa de Judy, empecé a buscar un apartamento para alquilar. No quería seguir dependiendo de mi hija, ni ser una carga en su vida. Encontré un apartamento pequeño, una habitación y una sala, en un vecindario tranquilo de Chicago. Era simple, amueblado con lo básico. No tenía nada especial, pero era mío. Firmé el contrato, pagué la renta y el depósito, y me mudé. Llevé mis maletas, mis pocas cosas, y organicé mi nueva vida en ese pequeño espacio que no parecía un hogar. Parecía una celda. El proceso de divorcio avanzaba. Mi abogado había presentado los papeles y Eleanor ya había sido notificada. Intentó disputar algunas cosas, intentó pedir manutención, intentó quedarse con la mitad de todo, pero mi abogado se mantuvo firme. Ella cometió adulterio, señor Vance. La ley está de su lado. Al final se decidió que la casa quedaría para mí, junto con la mayoría de los bienes. Eleanor tendría que irse y valerse por sí misma. Era el mínimo acto de justicia después de todo lo que había hecho. Pero la peor parte de todo no fueron los bienes, ni los papeles, ni los trámites legales. Lo peor fue el silencio. Ese silencio ensordecedor del apartamento vacío. Me despertaba por la mañana y no tenía a nadie a quien decirle buenos días. Preparaba café solo. Lo bebía solo. Lavaba la taza solo. Almorzaba solo. Cenaba solo. Dormía solo. La soledad era tan grande que parecía capaz de tragarme entero. Y lo más terrible era que no era cualquier soledad, era la soledad de quien había perdido 35 años de vida de golpe. Una noche, mientras estaba acostado en el sofá viendo cualquier tontería en la televisión para no pensar, sonó el timbre. Fui a abrir, y casi retrocedo cuando vi quién era. Eleanor. Estaba más delgada, con el cabello desordenado, los ojos rojos e hinchados. Marcus, por favor, necesito hablar contigo, dijo con la voz quebrada. No tengo nada de qué hablar contigo, respondí, empezando a cerrar la puerta. Ella puso la mano para impedirlo. Por favor, solo 5 minutos. Te lo ruego. Contra mi buen juicio, la dejé entrar. Se sentó en el borde del sofá, con las manos temblorosas sobre las rodillas. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, esperando. Terminé con Byron, dijo mirando al suelo. Lo terminé el mismo día. No volví a hablarle. Él se mudó del vecindario, vendió la casa y se fue. Y yo estoy sola, Marcus.
Completamente sola. Te perdí a ti, lo perdí a él, perdí la confianza de nuestros hijos, lo perdí todo. Y lo merezco. Lo sé. Pero quería decirte que me arrepiento. Que me arrepiento tanto que no puedo dormir por las noches. Escuché todo sin mostrar emoción. Cuando terminó, respiré hondo y le dije: ¿Tú crees que a mí me importa si estás arrepentida? ¿Crees que eso cambia algo, Eleanor? Tú me traicionaste durante 2 años. 2 años. Cada día me mirabas a la cara y me mentías. Me besabas sabiendo que lo habías besado a él. Dormías a mi lado sabiendo que habías estado con él. ¿Y ahora vienes llorando, arrepentida? Negué con la cabeza. Vete, Eleanor. Vete y no vuelvas. Ella se levantó llorando, caminó hacia la puerta y antes de salir se giró. Yo te amé, Marcus. De verdad. Sé que no me crees, pero te amé. La miré y respondí: si eso fue amor, entonces no quiero ni imaginar cómo sería tu odio. Ella salió y cerré la puerta detrás de ella. Me apoyé contra la puerta, me dejé caer al suelo y volví a llorar. Porque, incluso después de todo, una parte de mí todavía dolía por ella. Los meses pasaron lentamente. Cada día era una eternidad. El divorcio finalmente se concretó y, con él, llegó una sensación extraña, mitad alivio, mitad vacío. Estaba oficialmente separado después de 35 años. Libre y al mismo tiempo perdido. La casa del viejo vecindario se vendió. No quería volver allí. No quería ver esas paredes que guardaban tantos recuerdos, buenos y malos. Tomé mi parte del dinero y la invertí en algo seguro. Al menos no tendría problemas económicos. Seguí viviendo en ese pequeño apartamento. Con el tiempo me acostumbré a la soledad. Aprendí a cocinar para mí, algo que nunca había hecho bien. Preparaba arroz, frijoles, freía un bistec, nada elaborado, pero suficiente para sobrevivir. Los domingos iba a comer a casa de Judy, o ella pasaba por mí para que pasara el día con ella y los nietos. Los niños lograban hacerme reír, me ayudaban a olvidar el dolor por un rato. Pero al volver al apartamento vacío al final del día, todo regresaba. La tristeza, la soledad, la sensación de que mi vida había terminado. Hubo noches en las que no podía dormir. Me quedaba acostado mirando el techo oscuro, reviviendo todo en mi cabeza, la puerta cerrada con llave, los gemidos, Byron escondido bajo la cama, la mirada de desesperación de Eleanor cuando fue descubierta. Esas imágenes me perseguían como fantasmas. Intentaba alejarlas, pensar en otra cosa, pero siempre volvían, sobre todo en la madrugada, cuando el silencio del apartamento era tan absoluto que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Lo peor era cuando veía parejas mayores caminando por la calle, de la mano, hablando bajito, riéndose juntas. Esa debería haber sido Eleanor y yo. Esa era la vida que yo había imaginado para nuestra vejez. Y ahora estaba solo, viviendo en un apartamento alquilado, comiendo comida recalentada, durmiendo en una cama fría. La amargura a veces era tan fuerte que sentía un sabor metálico en la boca, un nudo en el pecho que no se quitaba ni con medicina. Había días en los que me sorprendía pensando en Byron. Me preguntaba si estaría bien, si habría encontrado otra mujer a la que arruinarle la vida, si sentía algún remordimiento por lo que había hecho. Pero enseguida apartaba esos pensamientos. Él no merecía ni siquiera mi odio. Era un cobarde, un hombre sin carácter, que se escondía bajo una cama como una rata cuando lo descubrían. Un muchacho sin vergüenza, sin respeto por nada, ni por una familia, ni por 35 años de historia. Pensar en él solo me hacía daño, solo alimentaba la rabia que intentaba superar. La persona que realmente ocupaba mis pensamientos era Eleanor. Incluso después de todo. Incluso sabiendo lo que había hecho. Aún pensaba en ella. Recordaba los buenos años que tuvimos, las risas, los momentos felices. Recordaba cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados, cuando todo parecía posible, cuando el futuro era solo promesas. Y eso me dejaba aún más confundido, más perdido.
¿Cómo podía una persona a la que amé tanto, con la que construí toda una vida, traicionarme de esa manera? ¿Cómo había podido tirar todo a la basura por un romance barato? Empecé a frecuentar el pequeño parque cerca del apartamento temprano en las mañanas. Me levantaba con el sol, me ponía un suéter y salía a caminar. El aire fresco, los pájaros cantando, la gente yendo a trabajar, todo eso me ayudaba a despejar la mente. Me sentaba en un banco, bebía café de un termo que llevaba conmigo y observaba cómo la vida continuaba. Había un señor que siempre estaba allí con un perro viejo, nos intercambiábamos un buenos días de vez en cuando. Había una señora que vendía pan casero en un pequeño puesto. Poco a poco, esas personas se convirtieron en rostros conocidos, parte de la nueva rutina que estaba construyendo. Un día, en el supermercado, me topé con una señora. Su cesta cayó al suelo, las naranjas rodaron por todas partes, una caja de pasta se abrió, un frasco de salsa de tomate casi se hizo pedazos. Me puse nervioso, disculpándome mientras me agachaba a recoger las cosas, sintiéndome un viejo torpe. Ella sonrió, dijo que no había problema, que esas cosas pasaban y se agachó a ayudarme también. Tenía una sonrisa bonita, sincera, y unos ojos claros que transmitían calma. Conversamos un poco allí mismo, en medio del pasillo de las pastas, mientras recogíamos lo que se había caído. Se llamaba Marta. Era viuda, había perdido a su esposo por cáncer hacía unos 3 años. Vivía sola en un apartamento cerca de allí. Tenía 2 hijos que vivían en otras ciudades. Iba a ese supermercado todas las semanas. Hablamos del precio de las cosas, de lo difícil que era la vida para los jubilados, del clima. Una conversación simple, pequeña, pero que me hizo bien. Hacía mucho que no hablaba así, de manera natural, sin dolor, sin nudos en el pecho. Salimos del supermercado juntos, cada uno con sus bolsas, conversando en el camino. Descubrí que vivía a solo 3 cuadras de mí. Cuando llegamos a su edificio, nos despedimos y me dijo: «Fue un placer conocerte, Marcus. A ver si nos volvemos a encontrar por aquí». Yo le respondí: «Sí, sería agradable». Y seguí mi camino. Pero ese encuentro se quedó en mi mente. Había algo en ella, una tranquilidad, una paz que me llamó la atención. En los días siguientes empecé a encontrarme con Marta más seguido, a veces en el supermercado, a veces en la panadería de la esquina, a veces en el parquecito donde yo iba a caminar. Ella también caminaba por las mañanas, con una botella de agua en la mano, dando algunas vueltas alrededor del parque. Empezamos a caminar juntos, hablando de todo y de nada. Ella me contó sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre lo difícil que había sido reconstruir su vida sola. Y yo también empecé a abrirme, poco a poco, contándole un poco de mi historia. Era una mujer sencilla, tranquila, de voz suave. No tenía esa agitación que Eleanor había tenido en los últimos años. Marta era calmada, serena, parecía estar en paz con la vida, incluso después de haber perdido a su esposo de una manera tan dolorosa. La admiré desde el principio. Admiré su fortaleza, su capacidad para seguir adelante, para encontrar alegría en las pequeñas cosas. Comentaba sobre una flor bonita que había visto en el camino, sobre un pajarito que había hecho un nido cerca de su edificio, sobre el sabor del café que había tomado esa mañana, y eso me hizo darme cuenta de cuánto tiempo llevaba yo sin fijarme en esas cosas. Después de algunas semanas de encontrarnos por casualidad, reuní el valor y la invité a tomar un café de verdad. Fuimos a una cafetería del centro, un lugar acogedor con mesas de madera y olor a pan recién horneado. Nos sentamos en una mesa pequeña cerca de la ventana, pedimos café y una rebanada de pastel y hablamos durante horas. El tiempo se nos fue volando. Le conté toda mi historia sin ocultar nada: la traición, la puerta cerrada, Byron bajo la cama, el divorcio, el dolor que todavía sentía. Le hablé de las noches sin dormir, de la soledad que me ahogaba, del miedo de no poder confiar nunca más en nadie. Ella escuchó todo con atención, sin interrumpir, sin juzgarme, sin hablar mal de Eleanor. Solo escuchó. Y cuando terminé,
extendió su mano por encima de la mesa y tomó la mía. Su mano estaba tibia, suave. Y ese gesto tan simple me consoló más que cualquier palabra. «Entiendo tu dolor, Marcus», me dijo con voz tranquila. Cuando perdí a mi esposo pensé que nunca iba a poder seguir adelante. Pensé que la vida también se había acabado para mí. Pero la vida continúa, y uno tiene que continuar con ella. No para olvidar lo que pasó, sino para honrar el tiempo que todavía nos queda. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. La vida continúa. ¿Estaría yo listo para seguir? ¿Podría abrir el corazón otra vez después de haber sido herido de esa manera? No lo sabía. Pero por primera vez en meses sentí un destello de esperanza, un deseo pequeño, todavía tímido, pero real, de intentarlo, de creer que quizá, solo quizá, aún había espacio para la felicidad en mi vida. Marta y yo empezamos a vernos más seguido. Íbamos al cine a ver esas películas viejas que nos gustaban. Caminábamos por Grand Park los domingos por la mañana. Cenábamos en restaurantes sencillos. Al principio no era nada romántico, solo compañía, dos personas solas que encontraron consuelo una en la otra. Pero poco a poco, sin darme cuenta, comencé a abrirme más, a sonreír más, a vivir más. Ella me presentó a sus hijos por videollamada. Vivían lejos, uno en Houston y el otro en Denver, pero eran atentos, llamaban a su madre todas las semanas. Y Marta conoció también a mis hijos. Ray y Judy la apreciaron desde el primer momento. Vieron que era una buena persona y que me hacía bien. «Papá, solo queremos verte feliz otra vez», me dijo Ray después de conocerla. «Y si Marta te hace feliz, entonces la apoyamos». Pero no todo fue fácil. Hubo momentos difíciles, momentos en los que mi pasado regresaba a atormentarme. Una vez, Marta tardó en responder un mensaje mío y de inmediato empecé a sospechar. ¿Estaría con otro hombre? ¿Me estaría engañando? La paranoia se apoderó de mí. Y cuando por fin respondió, explicando que se le había apagado el celular, yo ya estaba molesto. Ella lo notó, me llamó para hablar y me derrumbé. Le conté el miedo que sentía, las heridas que aún no habían sanado, la dificultad de confiar. Pero no se enojó. No me juzgó. No hizo ningún comentario cruel sobre Eleanor. Solo me abrazó y me dijo: «Marcus, lo entiendo. Y voy a demostrarte cada día que puedes confiar en mí. No con palabras, sino con acciones. Con presencia. Con honestidad». Y eso fue exactamente lo que hizo. Cada día. Con cada gesto, con cada palabra. Me mostró que era diferente. Que no iba a traicionarme. Que no iba a abandonarme. Que no iba a hacerme daño. Empecé a darme cuenta de que me gustaba estar con ella. Su forma tranquila de ser, su paciencia, el respeto que mostraba por mi dolor. Nunca me presionó para nada. Nunca exigió nada. Nunca preguntó si aún amaba a Eleanor. Nunca me forzó a olvidar el pasado. Simplemente estaba ahí, presente, firme, como un ancla que me sostenía cuando las olas intentaban arrastrarme de vuelta al mar de tristeza. Un día me invitó a cenar en su apartamento. Preparó una pasta deliciosa con salsa roja y albahaca fresca que ella misma cultivaba en un pequeño jardín en el balcón. Cenamos, conversamos, reímos. Me contó historias divertidas de sus nietos que la visitaban en vacaciones, y yo le conté aquella anécdota en la que Ray y yo fuimos a pescar al río y no atrapamos nada, pero fingimos que había sido una gran pesca. Cuando la noche estaba terminando y me preparaba para irme, Marta me miró a los ojos y dijo: «Marcus, sé que todavía estás herido. Sé que la herida de la traición sigue abierta. Que duele. Que sangra a veces. Pero quiero que sepas que yo no soy ella. No voy a hacerte daño. No voy a traicionarte. No voy a mentirte. Si quieres intentar algo conmigo, será con total honestidad y respeto mutuo. Pero si no quieres, si aún no estás listo, también está bien. Seguiré siendo tu amiga. Seguiré aquí. Sin presión. Sin exigencias.
Me quedé en silencio un momento, procesando sus palabras. Miré a aquella mujer que había aparecido en mi vida de una forma tan simple y tan inesperada, y entonces, por primera vez desde que descubrí la traición de Eleanor, sentí que mi corazón latía de un modo distinto. No era una pasión descontrolada, ni aquel fuego juvenil que sentí cuando conocí a Eleanor. Era algo más tranquilo, más maduro, más profundo, la posibilidad de empezar de nuevo. De tener una verdadera compañera, alguien que estuviera conmigo no por obligación ni conveniencia, sino por decisión genuina. Quiero intentarlo, le dije finalmente. Y vi cómo sus ojos se iluminaban. Pero vas a tener que tener paciencia conmigo, Marta. Mucha paciencia. Vas a tener que entender que a veces voy a tener miedo, que voy a sospechar sin motivo, que voy a protegerme demasiado. La traición me dejó marcas profundas, cicatrices que tardarán en sanar por completo. Ella sonrió con esa sonrisa suave que ya me era tan familiar, tomó mi mano y dijo: «Tengo toda la paciencia del mundo, Marcus. Y vamos a caminar juntos en este proceso. A tu ritmo. Sin prisa». Y así empezó una nueva etapa en mi vida. No fue fácil. No estuvo libre de tropiezos. Hubo momentos en los que mi corazón aún dolía al recordar a Eleanor, al recordar esos 35 años que se habían ido por el desagüe, al recordar lo que ella hizo. Hubo momentos en los que miraba a Marta y me daba miedo entregarme otra vez, permitir que me vieran vulnerable, volver a confiar por completo. Pero ella cumplió su promesa, tuvo paciencia. Fue ganándose mi confianza poco a poco, ladrillo a ladrillo, con gestos simples pero constantes, con palabras sinceras, con una presencia firme. Me enseñó cosas que nunca había aprendido. Me enseñó a cocinar de verdad, no solo arroz y frijoles, sino platos sabrosos con especias distintas. Me enseñó a cuidar plantas y juntos armamos un pequeño jardín en el balcón de mi apartamento. Me enseñó a mirar la vida con más ligereza, a no tomar todo tan en serio, a disfrutar los momentos pequeños. Y yo, poco a poco, empecé a aprender a confiar otra vez, a amar de nuevo, de un modo diferente, más maduro, más consciente, más genuino. Eleanor todavía intentó contactarme algunas veces durante ese periodo. Mandó mensajes en los cumpleaños de los nietos, en Navidad, en Año Nuevo, siempre intentando empezar una conversación, siempre pidiendo perdón, siempre diciendo que se arrepentía. Pero nunca le respondí. No por rabia, esa ya había pasado, sino por indiferencia. Porque ya no había nada que decir. Ese capítulo de mi vida había cerrado definitivamente y yo estaba escribiendo uno nuevo, un capítulo en el que era respetado, en el que era valorado, en el que no tenía que andar sospechando de nada, un capítulo en el que podía ser feliz otra vez, aunque fuera de una manera diferente. Cuando hoy miro hacia atrás y veo todo lo que pasé, me quedo pensando en lo impredecible que es la vida. Yo creía saber cómo sería mi vejez. Creía que iba a envejecer al lado de Eleanor, que íbamos a ser esa pareja de ancianos que camina tomada de la mano, como tantas veces vi en la calle. Pensé que íbamos a ver crecer a los nietos juntos, que íbamos a viajar, descubrir nuevos lugares, disfrutar la jubilación en paz. Pero la vida tenía otros planes para mí. Planes que incluían dolor, traición y un nuevo comienzo. Han pasado casi 2 años desde aquel viernes en que volví temprano a casa y escuché los gemidos que venían de mi dormitorio. 2 años desde que derribé esa puerta y vi mi vida desmoronarse en cuestión de segundos. 2 años desde que encontré a Byron debajo de mi cama, cobarde y patético. 2 años desde que descubrí que 35 años de matrimonio podían ser destruidos por un romance barato, por unos gemidos que nunca escuché de ella, por un hombre que podía haber sido su hijo. El tiempo pasó y, con él, llegaron los cambios. Marta y yo seguimos juntos. Vivimos en un apartamento que es nuestro, que tiene la personalidad de los dos. No es grande, no es lujoso, pero está lleno de paz. Ella plantó flores en el balcón y todas las mañanas despierto con el olor a albahaca fresca que cultiva. Tomamos café juntos, hablamos de los planes del día, nos reímos. Son cosas simples, pero valen más que cualquier lujo. Con ella aprendí lo que es una relación real, una relación basada en el respeto, en la honestidad, en la presencia. Marta no cierra puertas,
no esconde su teléfono, no inventa excusas raras cuando llega a casa. Es transparente. Es auténtica. Es exactamente lo que muestra ser. Y eso, amigo mío, después de vivir años en una mentira sin saberlo, no tiene precio. Mis hijos están bien. Ray sigue en Atlanta trabajando y cuidando de su familia. Judy sigue en Chicago. Ahora hablamos más seguido. Ella me llama cada semana y a veces viene a visitarme con los nietos. Los niños adoran a Marta. La llaman abuelita Marta, y eso me derrite el corazón. Ver que mis nietos tienen una figura cariñosa y respetuosa en su vida es una bendición. ¿Eleanor? Bueno, supe por Judy que sigue viviendo en Chicago, en un apartamento alquilado. Vive sola. Byron realmente se fue de la ciudad. Nadie sabe dónde está. Todos los vecinos se enteraron del escándalo y Eleanor se convirtió en tema de conversación. No le deseo mal, ya no. Pero tampoco siento lástima. Ella tomó sus decisiones y ahora vive con sus consecuencias. Así es la vida. Lo más difícil de todo esto no fue la separación, ni el proceso de divorcio, ni siquiera el dolor de la traición. Lo más difícil fue reconstruir la confianza. Volver a creer en alguien. Volver a sentirme seguro. Marta me ayudó con eso de una forma que ni siquiera sé explicar. Nunca me exigió confianza, nunca me pidió que olvidara el pasado. Solo me mostró, día tras día, que era diferente. Que se podía confiar en ella. Y, poco a poco, muy poco a poco, empecé a permitirme confiar otra vez. Todavía tengo pesadillas de vez en cuando. Sueño que estoy frente a aquella puerta cerrada, escuchando los gemidos, sintiendo esa angustia en el pecho. Me despierto sudando, con el corazón acelerado. Pero luego miro hacia mi lado y veo a Marta durmiendo en paz, y eso me calma. Está ahí. Real. Presente. Verdadera. Respiro hondo, doy gracias por haberla encontrado y vuelvo a dormir. Aprendí muchas lecciones de todo esto. Aprendí que un matrimonio largo no garantiza fidelidad. Aprendí que nunca se conoce del todo a una persona, por más años que se compartan. Aprendí que la traición no tiene perdón, por más excusas que se inventen. Aprendí que la soledad puede ser una maestra cruel, pero también una oportunidad para empezar de nuevo. Aprendí que el amor verdadero no es como en las telenovelas, lleno de pasión y drama. El amor verdadero es respeto. Es presencia. Es verdad. Aprendí también que no sirve de nada vivir con rabia. La rabia consume, corroe, no deja avanzar. Durante mucho tiempo sentí rabia hacia Eleanor, hacia Byron, hacia mí mismo por haber sido tan ciego. Pero la rabia no cambió nada. No devolvió los 35 años. No borró la traición. No sanó la herida. Lo que me curó fue el tiempo, la paciencia de Marta y la decisión de empezar de nuevo. Si pudiera volver atrás, quizá haría algunas cosas diferente. Tal vez habría prestado más atención a las señales, habría hablado más con Eleanor, habría notado que se estaba alejando. Pero también creo que quizá no. Quizá todo pasó exactamente como tenía que pasar, para llevarme a donde estoy hoy, al lado de una mujer que me respeta, que me valora, que me ama como soy, con todas mis heridas y cicatrices. La vida después de los 65 puede ser un nuevo comienzo. Puede ser una nueva oportunidad. Puede ser la posibilidad de ser feliz de una forma que nunca antes se fue. No es el final cuando un matrimonio termina, aunque haya durado décadas. No es el final cuando uno descubre que fue traicionado por la persona que más amaba. Es doloroso, sí. Es devastador. Pero no es el final. Es solo el final de un capítulo, y uno puede escribir capítulos nuevos. Capítulos mejores. Capítulos más verdaderos. Hoy soy un hombre distinto al que entró en aquella casa ese viernes. Soy más cauteloso, más desconfiado, pero también soy más consciente de cuando alguien es verdadero, de cuando alguien merece mi confianza. Y encontré eso en Marta. Encontré a alguien que no me ve como un viejo ingenuo al que se puede engañar, sino como un compañero, como un socio en la vida.
A veces nos cruzamos con Eleanor en la calle cuando voy a visitar a Judy. Nos saludamos de lejos, un gesto de cabeza y nada más. No hay resentimiento en mi corazón, no ya. Solo la certeza de que tomamos decisiones distintas. Ella eligió la traición y yo elegí la dignidad. Ella eligió la mentira y yo elegí la verdad. Me alegra mucho que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, demuéstramelo dejando tu me gusta y suscribiéndote al canal. Quiero ver cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es allá. Me da mucha curiosidad saber desde dónde me escuchan todas las personas maravillosas de esta comunidad. Y si quieres apoyarme un poquito más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida todos los días. Y ahora, en tu pantalla, aparecerán 2 de mis relatos más populares para que elijas cuál quieres ver a continuación.